Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a estar viendo la primera parte del capítulo 8 de Kering sobre investigación de mercados, de las ideas de los clientes y las acciones. Bueno, en primer lugar, en esta filmina vemos acá pues una película. Aquí lo que trata de expresar el autor es que en el mundo del cine es muy difícil darse cuenta cuál película va a ser un éxito o cuál no, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo que está diciendo el autor es que en el cine también hay riesgos y que debemos de tomar realizar investigación de mercados también en el mundo del cine, ¿verdad? En el mundo artístico. Por ejemplo, podemos hacernos preguntas como por ejemplo, qué atrae del nombre de una película? Se sabe que hay nombres de películas que son muy atractivos y otros que no. Los riesgos de las películas son muy altos porque cada película vale millones de dólares. Hay películas que han sido todo un éxito, como hay otras que han sido un total fracaso. Entonces, pues obviamente los grandes inversionistas también están trabajando en este asunto de investigación de mercados con respecto a eso. Ok, ¿qué es la investigación de mercados? La investigación de mercados, pues es eso, es tratar de investigar eh, cómo mejorar un producto, un servicio, cómo lograr que se venda más, cómo lograr que sea más atractivo para el cliente, etcétera, con base a precisamente preguntarle al mercado, básicamente, qué le parece el producto actual, futuro, etcétera. Es Es difícil la investigación de mercados más que nada porque se dice, y es cierto, que el cliente muchas veces no sabe lo que quiere. Por eso la investigación de mercados se dice que es difícil. Ok, en esta filmina, o este primer video y el segundo, vamos a estar analizando los métodos de investigación de marketing y para eso pues vamos a estar analizando los pasos de 1 a 5, que es precisamente los, los pasos que se deben de dar en el método de investigación. El primero se llama definición del problema, el segundo desarrollo de un plan de investigación, el tercero recolección de información, el cuarto desarrollo de hallazgos y el quinto toma de acciones de marketing. Vamos a estarlos viendo uno por uno. Que lo primero es la definición del problema. Ok, para la definición del problema utilizamos varios tipos de investigación. Básicamente en este curso vamos a estar viendo la exploratoria, la descriptiva y la causal. La investigación exploratoria es una investigación que yo llamo amplia, es una investigación que se da generalmente cuando no tenemos idea de dónde está la problemática. Qué sé yo, que el producto casi no se vende, o se está vendiendo menos, no sabemos si se debe a que el producto pues está saliendo mal de producción o que hay competencia del extranjero, que se introdujo competencia del extranjero, o que el mercado está cambiando, simplemente no lo sabemos. Entonces aplicamos una investigación amplia, se le llama investigación exploratoria precisamente. El otro tipo de investigación es la descriptiva. La investigación descriptiva es básicamente una investigación que describe hechos, donde encontramos generalmente cuestiones cuantitativas. Por ejemplo, un 30% del mercado dice que tal y tal cosa. Se describen hechos, se describen conceptos, se utilizan mucho los números, los porcentajes. La mayoría de las investigaciones, por lo menos en el área de administración, son descriptivas. Y por último, la investigación causal, que se enfoca a la causa de algún fenómeno específico. Es decir, si tenemos una baja en las ventas, vamos a utilizar una investigación causal para encontrar cuál es la causa específica de esta baja de ventas. Ok, seguimos en el paso 1, definición del problema. Vamos a hablar, según el autor, de medidas de éxito.
Eh, Siempre volviendo al asunto este de ejemplos, el mercado de los niños es un mercado muy difícil de analizar precisamente porque son niños. Es muy difícil encontrar solución a las preguntas, perdón, de parte de los niños porque les cuesta mucho expresarse y a nosotros nos cuesta mucho también interpretar qué es realmente lo que ellos quieren. Ok, vamos a ver algunos esquemas que se usan para medir tal vez si un juego o un producto dirigido a niños puede tener éxito o no. Por ejemplo, si analizamos que los niños juegan más tiempo con el producto que con el diseño antiguo, pues es una buena señal. Por ejemplo, los niños juegan más tiempo con el nuevo diseño, pues posiblemente habrá que cambiar el diseño del juguete, por ejemplo. Posible acción de marketing: se sigue con el diseño antiguo, no se introduce un nuevo juguete, de acuerdo si el niño juega más tiempo con el diseño antiguo. Y si los niños juegan más tiempo con el diseño nuevo, pues introducir el diseño nuevo. Así de simple. Vamos con el segundo paso: desarrollo del plan de investigación. Si vamos a hacer una investigación, pues obviamente primero tendremos que hacer un plan de investigación para ver pues qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, etc. Primero especificamos qué tipo de restricciones podemos encontrar en el plan de investigación. Qué sé yo, si la restricción se da en el campo hablemos del ejemplo que acabamos de dar de los niños, pues la restricción es que es un mercado difícil de conocer. Un segundo, perdón. Bien, seguimos. También tenemos que identificar qué datos necesitamos para las acciones de marketing, tipos cuantitativos, cualitativos, primarios, secundarios, etc. Más adelante vamos a hablar de eso. El concepto. ¿Qué es un concepto? Un concepto se da precisamente cuando el producto no existe. Podemos hablar de un concepto. Se me ocurre ahorita los carros eléctricos. Un concepto de un vehículo o un automóvil eléctrico que no exista en el mercado se expresaría en formato de ideas. Es decir, se le propone al mercado el concepto de un auto eléctrico que tenga conexión Wi-Fi. Es un concepto, no es nada concreto, ¿verdad? Bien, vamos a hablar también de los métodos: el muestreo probabilístico, no probabilístico e inferencia estadística. El muestreo se da precisamente porque es prácticamente imposible realizar una investigación a todo el mercado cuando este mercado es muy amplio. Por ejemplo, ahora que estamos en asuntos de política, sería muy difícil y muy caro realizar una investigación a los 3 millones y resto de votantes que hay en Costa Rica. Por lo tanto, se hace un muestreo estadístico. Se busca un mercado representativo, una muestra representativa de esos 3 millones, generalmente unos 2.500, 3.000 personas. Por lo tanto, se habla de una porción estadísticamente sustentable del universo. El muestreo probabilístico se da cuando buscamos a ciertas personas para hacerle una investigación. Se habla de eso cuando que es un muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico se da cuando investigamos a cualquier persona. Nos encontramos en la calle a cualquier persona, entonces con base a eso el muestreo se hace no probabilístico. Estas son cuestiones estadísticas. Una inferencia estadística se da cuando usted tiene un número interesante, estadísticamente hablando, de datos que usted podría hacer una línea, un lineamiento. Por ejemplo, usted entrevista a 3.000 mujeres y estas 3.000 mujeres dicen que no les gustan los zapatos rojos, por decir algo.
Entonces, usted podría inferir estadísticamente que la mayoría, si no todas las mujeres costarricenses, no gustan de los zapatos rojos. Tercer paso, recolección de la información. Ok, cuando usted ya ha hecho un plan de mercadeo, pues toca ir al campo, toca ir a tocar puertas, toca, como le digo yo, hacer investigación, hacer encuestas, etcétera. Bien, vamos a hablar de algunos conceptos. Los datos. Los datos son relevantes. Cuando hablamos de datos es porque es una información relevante. Por ejemplo, para una investigación médica, ok, es importante saber si a las personas a las cuales les vamos a hacer la investigación usan corbata. Pues no, eso no es un dato. Los datos son aquellos aspectos de la investigación que son relevantes. Ahora, tenemos datos secundarios y datos principales. Los datos secundarios son datos que ya existen, por ejemplo, una tesis, una película, etc. Los datos principales son datos relevantes para la investigación. Ok, aquí tenemos un cuadro donde vemos el asunto con un poco más de esquemas. Ok, datos son hechos. Los datos secundarios son hechos y cifras que ya están registradas, que ya existen, lo que le comentaba ahora. Podría ser datos que estén en la red o podría ser datos que estén en un libro, ya son secundarios. Y los datos primarios son datos que no existen en este momento y por lo tanto debemos recabarlos. Ok, algunos ejemplos de datos internos dentro de la empresa, por ejemplo, bajan las ventas, son datos que podríamos recabar. Algunas preguntas o quejas de los clientes son datos internos que están a lo interno de la empresa. Datos externos, algunos ejemplos, generalmente están en el entorno. Por ejemplo, podríamos irnos a la oficina de censos de Costa Rica, el INEC, y averiguar qué está sucediendo con alguna situación. Esos son datos que no están dentro de la empresa, están afuera. Datos sobre asociaciones comerciales, negocios periódicos, servicios sindicados, análisis de datos, etc. Eso está fuera de la empresa. Ok, ¿qué ventajas tienen los datos secundarios? Ahorro de tiempo, bajos costos. Por ejemplo, si voy a buscar información en internet, pues es fantástico. Ahí mismo tomo los datos, copy-paste, y pues tiene sus ventajas. Pero ¿qué ventajas podría tener una recolección de bases de datos secundarios? Pues que podrían estar fuera de fecha, datos muy viejos, definiciones, categorías u otros incorrectos, podría darse eso. Y algunas veces podrían darse la situación de que estos datos secundarios pues no son específicos para nuestra investigación. Ok, hablemos de observación mecánica. Podemos realizar investigación por medio de observación y podríamos utilizar instrumentos tales como cámaras, por ejemplo, micrófonos, etcétera, para realizar nuestra observación. También existe la observación personal, por ejemplo, hablemos de comprador de incógnito, una persona, un investigador que va a una tienda, se hace pasar por un investigador, por un cliente, se le llama también cliente incógnito, y realiza su investigación. También se puede hablar, perdón, de que se puede utilizar videograbación en supermercados o tiendas. A veces se usa la videograbación. En la investigación etnográfica se utiliza con el fin de analizar específicamente grupos sociales muy específicos. Por ejemplo, un investigador
puede realizar investigación etnográfica a un grupo muy específico, por ejemplo, los grupos EMOS, la sociedad EMO, la sociedad, qué sé yo, lésbica del país, podría realizar una investigación específicamente, incluyéndose dentro del grupo social específico. Perdón. Datos de cuestionario, estoy todavía en el paso 3. Son datos que todos conocemos. Cuando se hace una investigación de cuestionario, pues se hace investigación de este tipo, haciendo preguntas basándose en un cuestionario. Método de surgimiento de ideas. Cuando necesitamos analizar ideas, podríamos realizar tanto entrevistas individuales, es decir, a individuos muy específicos, o también podríamos realizar entrevistas que se llaman profundas. Son entrevistas donde tratamos de encontrar una solución a una problemática específica, precisamente profundizando en las entrevistas. Ok, otro método de generación de ideas son los famosos grupos de enfoque o focus groups. Generalmente son grupos de entre 10 y 12 personas que tienen injerencia en alguna situación de investigación. Por ejemplo, personas que fuman mucho. Entonces, pues contratamos a personas que fuman mucho, hacemos un grupo de enfoque que son generalmente cualitativos, no cuantitativos, y hacemos investigación con este grupo específico. También podemos realizar grupos de enfoque a cualquier grupo, mercado meta específico, niños, mujeres, comunidad gay, etcétera, etcétera. Ok, también podemos hacer investigaciones para evaluar una cierta idea, que tenemos un concepto innovador que queremos lanzar al mercado y podemos utilizar cualquiera de estos tipos de investigación para recabar información acerca de esta idea. Por ejemplo, tenemos encuesta para entrevista personal, podemos utilizar encuestas por correo. Por cierto, no recomiendo el correo tradicional para hacer una investigación, por lo menos en Costa Rica, porque prácticamente nadie devuelve los correos. Una entrevista de intersección, es decir, en el punto de venta, como por ejemplo los malls, podemos realizar investigaciones. Encuesta telefónica que está tan de moda ahorita, o también encuestas por internet. En encuestas por internet hay por lo menos dos programas que yo recomiendo. Está el de Google y también tenemos el SurveyMonkey. Son ampliamente recomendados cualquiera de los dos.